Buenos días, queridos hermanos. Hoy en este día miércoles, día 8 de diciembre, les voy a compartir el bonito tema, los dioses del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Como todo es prometido, hoy tenemos el tema, ¿verdad? Antes de ir al tema, quiero darle gracias a todos por mirar mis videos, a todos los que gusten inscribirse a mi canal de YouTube pueden hacerlo. Nada más denle clic donde dice suscribirse y a la campanita y ahí ya están suscritos. Yo los invito porque aquí en YouTube voy a tener más temas, ¿verdad? Nomás que ahorita por lo pronto los estoy dando aquí en YouTube, pero más adelante también voy a dar temas en el Facebook, ¿verdad? Primeramente Dios. Y ya para comenzar el tema, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y voy a hacer una oración. Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde, en esta bonita noche, te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por nuestros seres queridos, que no los podemos ver, pero sabemos que tú los proteges con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Gracias. Te pedimos, mi Señor Jesucristo, hoy en este día bendice a todos los que están trabajando. Dales su pan de cada día, Señor, todos los días, según tu voluntad, mi Señor. Y todo esto te lo ponemos en tus benditas manos, con la poderosa intercesión de nuestra Madre María Santísima Virgen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria se la damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Como les decía, mis hermanos, hoy el tema se llama los falsos dioses del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de irnos a la cita bíblica, ¿verdad? Me da mucho gusto, ¿verdad? Que muchos están mirando mis videos, ¿verdad? Entonces, gracias por mirarlos. Y también, antes de ir al tema, vamos a ver, hay en unas sectas que siempre nos critican porque ellos afirman y dicen que nosotros tenemos dioses, ¿verdad? Que tenemos dioses, que las estatuas que tenemos nosotros son dioses, ¿verdad? Pero para irnos al tema, vamos a reflexionar, ¿verdad? ¿Quién está teniendo la mentira? ¿El católico o el protestante? El protestante porque levanta falsos o el católico porque adora a dioses, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la cita bíblica de Éxodo 20, 4 al 5. Allí en Éxodo 20, 4 al 5, ahí nos va a hablar la palabra de Dios de los falsos dioses, ¿verdad? Porque hay un solo Dios, dice Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Él dice que Él es un solo Dios y es celoso, ¿verdad? Él es celoso. Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a la cita bíblica, Éxodo 24 al 5, perdón. Y la palabra de Dios nos dice así: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas,
debajo de la tierra, no te postres ante ellos, esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos, por la maldad de sus padres, que no me quisieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, mis hermanos, aquí nos dice, ¿verdad? Que Yahvé es celoso, ¿verdad? Él no comparte con nadie su gloria, ¿verdad? Y aquí habla de los falsos dioses, ¿verdad? Que no debe uno de adorar a los falsos dioses, ni que se les inclinen, ni que les hagan culto, adoración, ¿verdad? Aquí es el Viejo Testamento, la ley antigua, ¿verdad? Esta ley fue dada al pueblo de Moisés, ¿verdad? Porque muchos se iban pensando en otros dioses, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 32 en delante, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra de Dios, nos dice que muchos se desesperaban, ¿verdad? Y querían que Moisés llegara pronto, porque ya querían que los guiara un Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde el pueblo de Israel se confunde y empieza a adorar a un Dios que no era Dios, ¿verdad? Ahí nos habla que el pueblo le pidió a Aarón. Aarón era hermano de Moisés, ¿verdad? Lo dejó a cargo de su pueblo mientras él iba para agarrar las tablas de la ley que le iba a dar Yahvé en el monte, en el monte pues a donde subió él, ¿verdad? Subió y, y tardó en bajar. Entonces el pueblo de Israel se desesperó. Empezaron a blasfemar. ¿Por qué? ¿Por qué nos trajeron aquí si hubiéramos estado mejor allá en Egipto? Allá hubiéramos estado mejor, ¿verdad? Y empezaron a blasfemar y le dijeron a Aarón, pues haznos un Dios. Y Aarón les dijo que llevaran todas sus joyas de oro y plata y empezó a fundir un Dios para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que salió un Dios becerro, ¿verdad? Un Dios becerro de oro y de plata. Y comenzaron a adorarlo, a hacerle pues culto, ¿verdad? Ahí nos vamos a ir a la cita bíblica donde explica todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a Éxodo 32. Éxodo 32. Un poco más para adelante. Vamos a ir. Éxodo 32. La palabra de Dios nos dice así. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que le dijeron, fabrícanos un Dios que nos lleve delante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó, saquen los aros de oro de sus mujeres y sus hijos e hijas, lleven en sus orejas, tráiganmelos. Todos se sacaron, los entregaron a Aarón
Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, que edificó un altar delante de la imagen de Israel. Observaron, el sábado de generación en generación y lo celebraron. Este ha de ser un compromiso perpetuo conmigo. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, ¿verdad? Aquí nos dice en la palabra de Dios que Aarón hizo un dios del oro, ¿verdad? Fundido, ¿verdad? Entonces el pueblo gritó: aquí están tus dioses, aquí está tu Dios, ¿verdad? En esto se basan muchos hermanos separados para atacar a la Iglesia Católica, que tienen muchos dioses, la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero vamos al grano, al punto. En el Viejo Testamento todavía no existía la Iglesia Católica. No existía todavía. Como ven, en Isaías proclamó que iba a nacer de una virgen el Hijo de Dios, que reinaría todas las naciones, ¿verdad? Entonces, aquí está la gran mentira de algunas sectas protestantes para atacar a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Con los dioses falsos, ¿verdad? Especialmente yo, que ya estoy yendo a la iglesia, que me estoy yendo más a la iglesia, ¿verdad? Tengo como 10 años que estoy procesando mi fe católica. Yo en ningún domingo, en ningún día he escuchado en misa a un sacerdote que me diga o que nos diga: aquí está su diosa María, o aquí está su Dios San José, aquí está su Dios San Judas Tadeo, aquí está su Dios. No he escuchado eso, ¿verdad? Entonces, ahí es una gran mentira que echan los hermanos para poderse llevar a muchos a sus congregaciones, porque comienzan diciéndole que eres un idólatra, un apóstata, ¿verdad? En cambio, lo contrario no, lo contrario es que en el Nuevo Testamento tenemos mucha doctrina donde San Pablo nos habla, Pedro nos habla, ¿verdad? Ahí tenemos mucha doctrina que es para nosotros, los católicos, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a otra cita bíblica en Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Ahí ya es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 6:10.
Primera de Timoteo 6:10. Se las repito nuevamente. Primera de Timoteo 6:10. Efesios, Corintios, aquí vamos a ver en Primera de Timoteo 6:10. 6:10. Ok, aquí estamos en Primera de Timoteo 6:10. Nos dice la palabra de Dios: debes de saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, miren, aquí nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Del dinero, que muchos se extravían por el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero también es como un dios, un ídolo. A veces dejamos a Dios por el dios dinero, por el ídolo dinero, ¿verdad? A veces lo dejamos. Entonces ahí también, ¿verdad? Entra lo del Viejo Testamento, ¿verdad? Donde dice que no debemos más de adorar a Dios y no al dinero también, porque muchos se extravían, así como se extraviaron el pueblo de Israel, ¿verdad? Se extravió. Así es como trabaja Satanás, ¿verdad? Queriendo extraviar a la gente, ¿verdad? Entonces, por eso es un dios, el dinero también es un dios, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra bíblica de Hechos 9:12. Hechos 19:12, perdón. Nuevamente a la palabra bíblica, Hechos 19:12. Está más para adelante. Aquí está, Hechos 19. Hechos 19:12. Hechos 19:12. Ok, aquí está. Y la palabra de Dios nos dice así: hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, por las manos de Pablo, ¿verdad? Dice aquí que, y con los pañuelos que él traía, la gente sanaba, ¿verdad? Sanaba. ¿Pablo era un dios? No, Pablo no era un dios. Él estaba en la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso muchos ponían su fe en Dios, pero no en el pañuelo que sanaba, ni en Pablo, porque si hubieran puesto la fe en Pablo, era idolatrarlo, idolatrar un falso Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Idolatrar a un falso Dios, porque curaba, ya decían que era un Dios. No, Pablo estaba en la gracia de Dios, ¿verdad? Y el que tocaba ese pañuelo sanaba, ¿verdad? Pero era por Dios. Así precisamente
nosotros los católicos le pedimos a un santo porque ellos están en la gracia de Dios, ¿verdad? Ellos están en la gracia de Dios. Le pedimos a un santo y Él intercede ante Dios por nosotros. Por ejemplo, a la Virgen le pedimos y ella intercede por nosotros. ¿Ustedes creen que la Virgen esté desechada por su Hijo Jesús? No, la Virgen no está desechada por su Hijo Jesús. Ella está a un lado de Él. ¿Qué hijo dejaría a su madre? Yo no dejaría a mi madre. Mi madre me dio la vida. Mi madre me cuidó desde pequeño. Mi madre fue todo para mí. Así Jesús, su madre María fue todo para Él, ¿verdad? Entonces Él no la dejaría. Él como Dios todopoderoso. Yo pienso que hasta la reviviría Él, porque Él lo puede todo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesucristo todo lo puede. Si Él mismo resucitó de entre los muertos, Él puede resucitar a su madre, ¿verdad? Y Él puede hacer que su madre haga milagros también, ¿verdad? Pero en ningún momento en la iglesia nos dicen que María es diosa. Entonces ahí hay mucha mentira de las sectas protestantes, ¿verdad? Ahí agarramos otra mentira más, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a la cita bíblica de Hechos 5:15. Perdón. Hechos 5:15. Un poco para atrás. Nos vamos a ir un poco para atrás. En Hechos 5:15. Hechos 5:15. Y la palabra de Dios nos dice así: la gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Palabra de Dios. Miren qué bonito, mis hermanos. Pedro, aún estando vivo, hacía milagros por la sombra de Pedro, ¿verdad? La sombra de Pedro, ¿qué era? Una imagen, ¿verdad? Pedro era un Dios. No, él estaba también en la gracia de Dios, ¿verdad? Y que hasta hacía milagros con su sombra, con la imagen de la sombra, hacía milagros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no pedirle a los santos? A San Pedro, San Pablo, que fueron unos grandes de la iglesia, ¿verdad? Así es, mis hermanos, hoy, en este día, qué bonito, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos habla así, ¿verdad? Que no son ellos dioses, sino siempre interceden por uno, ¿verdad? Nosotros les pedimos y interceden por nosotros, los santos, por su trayectoria. Si nos ponemos a leer a San Jerónimo,
a San Ignacio de Antioquía, lo que hizo, a el santo el hijo de Santa Mónica, ¿verdad? Santa Mónica, este santo que él anduvo muy mal, ¿verdad? Andaba en el libertinaje, ¿verdad? Andaba en el libertinaje y todo, pero él también tiene su trayectoria, su historia, que fueron historias reales. A nosotros nadie nos va a venir a decir que fueron mentiras. Todo esto está en las historias reales, ¿verdad? Así como los papas vienen desde el primer papa, ¿verdad? Por ejemplo, el papa primero, Pedro, San Lino, San Anacleto, y de ahí para allá siguieron hasta el 2017, 2021, con el papa Benedicto XVI, y después con el papa Francisco, ¿verdad? Hasta ahorita tenemos toda la jerarquía de los papas, ¿verdad? Todo desde que comienza hasta nuestros días. Ahorita está el Papa Francisco, ¿verdad? Que muchos no les agrada, ¿verdad? No les agrada porque nosotros tenemos que entender que cuando a alguien no le agrada algo, hasta le ponen sobrenombre. Al Papa le ponen sobrenombre, le hablan de Bergoglio. Así le hablan, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque no lo respetan y ahí le dicen que Bergoglio, ¿verdad? Una página que diga eso no es buena página para que la estemos mirando, porque ahí le van a echar mucho al Papa, ¿verdad? Entonces, hay que irnos a las páginas oficiales del Papa, ¿verdad? Por ejemplo, la, la hay una estación muy bonita que a mí me gusta escuchar. Se llama El Sembrador, ¿verdad? Esa estación es muy bonita, ¿verdad? El Sembrador. Ahí nos dicen lo que es la realidad de la iglesia, ¿verdad? Hay rosarios, hay prédicas, podemos mirar las prédicas, los rosarios. Pueden suscribirse al canal de El Sembrador y ahí pueden encontrar todo lo que buscan de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, mis hermanos. No nos dejemos llevar por fuentes de, como les decía en el tema, ¿verdad? Los temas anteriores, que hay fuertes doctrinas que están saliendo cada día y se están llevando hasta los más elegidos, ¿verdad? Por una cosa que hizo un sacerdote, un laico, un consagrado. Pero quiero que sepan que ese consagrado, ese laico se sale de la iglesia y tú te saliste. ¿Dónde quedaste? ¿Quedaste en una secta o quedaste y al rato llegas a la mejor a la secta de ese que se salió? ¿Verdad? Por eso en primera de Juan 2:18 ahí nos dice la palabra de Dios que eran de los nuestros, mas no son de los nuestros, porque si hubieran estado con los nuestros, aquí hubieran estado aguantando todo. Si Jesús aguantó todo lo que le decían, nosotros pedirle a Dios para aguantar todo. Porque llegarán muchas falsas noticias de la iglesia, algunas puedan ser ciertas, pero la investigación, ¿verdad? Ahí es donde
donde tenemos que mirar. No nomás porque te digan que 180 sacerdotes hicieron esto. Digan los nombres de cada uno de ellos. Y en dónde, en qué parroquia. Y así nosotros podremos saber que es verdad. Pero siempre echan mentiras para difamar la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia no es un lugar de santos, también es de pecadores que están luchando para la santidad, ¿verdad? Así es de que no levanten falsos, hermanos protestantes. Estudien, busquen la verdad, porque la verdad los hará libres, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis 8:3-4. Apocalipsis 8:3-4. Perdón. Apocalipsis 8:3-4. Está el último. Apocalipsis 8:3-4. 2, 3. Y la palabra de Dios nos dice así. Apocalipsis 8:3-4. Y un ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Perdón. Se lo dieron muchos perfumes. Se le dieron muchos perfumes, perdón. Las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro, colocando delante del trono y la nube de perfumes con las oraciones de los santos. Se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Fíjense, mis hermanos, las oraciones de los santos. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que entonces, si nosotros le pedimos a un santo, ellos le dan las oraciones al ángel y el ángel las lleva ante la presencia de Dios, siempre a su tiempo, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que le pidamos a un santo, ¿verdad? A San Antonio de Padua, San José, ¿verdad? Que nadie nos quite nuestro creer, nuestra fe, que nadie nos la venga a arrebatar, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir a otra cita bíblica en Primera de Corintios 8:4-6. Primera de Corintios 8:4-6. Primera de Corintios 8:4-6. Aquí la palabra de Dios nos dice: ¿entonces se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra,
Y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Palabra de Dios. Como ven mis hermanos, aquí nos dice, ¿verdad?, que hay un solo Dios, ¿verdad? Que los ídolos, muchos hablan de los ídolos, ¿verdad? Pero no vale, ¿verdad? Él es el único Dios. Así nosotros, mis hermanos, tenemos el credo. ¿Cuántas veces no hacemos el credo en la misa? Que es el que nos lleva ante la presencia de Dios, ¿verdad? El credo nos dice que creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios único, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, ¿verdad? Murió y fue crucificado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está a la derecha de Dios Padre, esperándonos para juzgarnos a todos, ¿verdad? Entonces esa es nuestra creencia, ¿verdad? Que no nos digan que tenemos ídolos o imágenes que son dioses, porque no. Una imagen nos recuerda un acontecimiento de algo o alguien. Por ejemplo, si yo tengo la imagen de mi madre, a mí me recuerda a ella lo que hizo por mí, cuánto sufrió por mí cuando me alejé de ella, de México, a la edad de los 16 años, que me alejé de ella, por venirme a buscar un mundo, un futuro mejor, a Estados Unidos. Entonces yo me acuerdo de mi madre, cuando veo la foto de ella, yo me acuerdo. No digo que sea santa, porque todos tenemos errores, ¿verdad? Todos tenemos errores. Pero ella hizo mucho por llevar una santidad, ¿verdad? Ella fue una mujer muy querida por mucha gente. Cuando falleció, mucha gente pidió por ella. Perdónenme, perdónenme porque estoy así, pero me recuerda cuando miro la foto de mi madre, me recuerda lo que ella hizo, ¿verdad? Trató de arrimarme a la iglesia. Los últimos años de su vida, yo empecé a ir a la iglesia. Y ahora aquí estoy, en la iglesia de ella. Por eso yo los invito a que
a que no creamos en que las imágenes son dioses. No, ellas nos recuerdan los acontecimientos. Los santos tienen su historia. Un Dios como aquel del Viejo Testamento, Baal, el Dios Baal, ese sí era un Dios que todos esos dioses de antes, que la iglesia no reconoce, porque la iglesia es santa, católica y apostólica, y es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo los invito para que no caigamos en esos sectarismos que nos quieren alejar del verdadero Dios, ¿verdad? Y nos quieren meter dioses que no son, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por mirar mis videos, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que pasen un feliz día en compañía de toda su bonita familia. Bendiciones, que Dios me los bendiga a todos, hermanos, hermanas, a todos mis familiares. Gracias, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno para todos. Gracias.